al mismo tiempo que se resolvía la contratación de naturalistas para que investigaran y enseñaran en la Universidad Nacional de Córdoba, Sarmiento convirtió en realidad la creación del Observatorio Astronómico en Córdoba. A continuación, Maestegui nos relata las circunstancias en que ocurrió este hecho fundamental de la ciencia en nuestro país. A continuación, Maestegui nos relata cómo la creación de la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico trajeron consigo cambios importantes, fundamentales en la universidad. Y por otra parte, tuvo lugar la creación del primer observatorio meteorológico de nuestro país. Es interesante advertir también cómo estas dos instituciones, la Academia y el Observatorio, generaron otras instituciones científicas. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, la creación de lo que hoy se llama Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se hizo sobre la base de los académicos de entonces. En la década de 1870 se creó la facultad, y es interesante también señalar que hubo al principio una confusión entre la universidad y la academia. ¿A quién pertenecían los académicos? A la universidad. Formalmente, la academia se constituyó después. Hubo el rector Lucero, fue el que, frente a esta confusión que provocaba conflictos internos, decidió la separación de la universidad por un lado y la academia por otro. Y simultáneamente apareció la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tenía otro nombre, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Y también se crea el Hendrik Weyerberg, fue el académico primer decano de la Facultad de Medicina, creada entonces esa misma década. Por otro lado, por las necesidades de las observaciones astronómicas, Gould fundó la Oficina Meteorológica Argentina, que así se llamaba, que es la base del Servicio Meteorológico Nacional, que hasta 1945 aproximadamente dependía del Ministerio de Agricultura, y que en esa época, alrededor de 1945, pasó a la Fuerza Aérea. Esta fue la primera institución de meteorología que hubo en el país. Sí, sí, fue la creación, la iniciación de la meteorología argentina está ahí, en Córdoba, al lado del observatorio. Los primeros egresados del Instituto de Física de La Plata, entre ellos Teófilo Isnardi, José Colo, autores de unos textos de física excelentes, que curiosamente publicados por la Escuela Naval Argentina. La derrota de Alemania tuvo consecuencias negativas para el instituto, que después de su formación inicial quedó un poco como aletargado por muchos años, yo diría hasta llegar a la década de 1950 o 1940. El número de físicos que había en la Argentina era sumamente, físicos y matemáticos formados en Buenos Aires y en La Plata, era sumamente reducido, tanto que desde los inicios de 1910 hasta 1954, que se hizo un relevamiento, la Argentina había producido 36 doctores en física, en ciencias físico-matemáticas. Es un número exiguo para el desarrollo de las ciencias en el país. A continuación, Maestegui describe el desarrollo que tuvo lugar en el sistema de educación pública, teniendo como factor principal a los institutos nacionales del profesorado secundario. Como lo señala Maestegui,
Es importante notar la excelente formación que recibían los estudiantes. Los docentes de estos institutos eran al mismo tiempo profesores de las universidades. Maestegui nos comenta sobre algunos de estos profesores. Yo diría que paralelamente con la formación de físicos hay que mencionar la formación de los institutos de profesorado secundario para la formación de docentes. En la Universidad de La Plata, el Instituto de Física también formaba profesores de física. Además, hubo una creación en Paraná, el Instituto Nacional de Profesorado Secundario de Paraná, que contribuyó con buenas formaciones de docentes, y lo mismo en Buenos Aires, el Instituto Nacional de Profesorado Secundario, y además las escuelas normales de profesores. En particular los institutos de profesorado, como el de Buenos Aires, por ejemplo, tenía en su cuerpo docente del mismo personal que las universidades. Había pocos institutos, algo así como media docena en todo el país, pero con cuerpos de profesores de muy buen nivel. Luego, alrededor de la década de 1950, se produjo una demanda explosiva de educación media. Y entonces fue necesario crear muchísimas escuelas de enseñanza media, dotarlos de docentes, y los profesorados empezaron a formar, sobre todo los de provincia, a formar su personal con sus propios egresados. Y eso produjo una disminución en el nivel de la formación de los docentes. Hacia la época del 1940, en el profesorado de Buenos Aires, por ejemplo, brilla el nombre de Rey Pastor como profesor de matemática, Ernesto Sábato como físico, Florencio Charola, Ramón Loyarte en La Plata, lo mismo Loeder Palumbo en La Plata. Es decir, y en literatura, por ejemplo, Pedro Enrique Sureña, Alfonsina Storni, profesores integrantes de los cuerpos de profesores de los profesorados en ciencias y en letras. Ahora, a mí me llama la atención, digamos, que fue muy amplio, digamos, todo ese movimiento, porque recuerdo a Favaloro en sus libros cómo destaca la admiración que tenía por sus maestros en cirugía, en medicina, en la Universidad Nacional de La Plata también. Bueno, y en Buenos Aires, fíjese usted, en el Instituto de Fisiología, Bernardo Dussey, integrando el cuerpo docente de la Facultad de Medicina, y otros médicos famosos como los hermanos Fino Quietos, y otros que sería inútil nombrar. Había una buena formación de científicos y buena formación de docentes también. En mi opinión personal, es factible identificar los comienzos de la investigación a nivel internacional en matemática en una persona. Por supuesto que no está sola, pero prevalece la presencia de Julio Rey Pastor, un matemático español que a fines de la década del 20 comenzó a visitar la Argentina y a quedarse por tiempos prolongados, influyendo en el desarrollo de la matemática en la Argentina. Por supuesto que no estaba solo, había otros, pero él figura principalmente. De la misma manera, y también en mi opinión personal, si bien había investigación en física, no era de alto nivel, y la introducción de la investigación como actividad principal en las universidades en física está en la figura de Enrique Gaviola y Guido Beck. Es interesante que se pueda, por lo menos así lo pienso yo, que se pueda identificar las personas responsables de un cambio en la investigación en matemática y en física en las universidades argentinas. ¿Cómo estaba compuesto
el cuerpo de profesores en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario en aquellas épocas? Yo me refiero a la década de cuando yo fui Cuando usted fue estudiante, ¿sí? Yo me inicié en 1939, me recibí en 1942. Y en esa época la casi totalidad de los profesores del cuerpo docente de los institutos de profesorado secundario eran los mismos que había en la Universidad Argentina. Eso significa que el nivel de enseñanza era el más alto nivel en los profesorados, tanto como en las universidades. Y creo que toda una generación, la suya, se formó en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario. Sí. ¿Podría contar un poco sobre quiénes compartían con usted esa etapa? Bueno, en esa época una de las personas destacadas y que es un punto de referencia es Jorge Sábato. Jorge Sábato, en su carrera científica, no tuvo más formación formal que la que recibió en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario. Él era profesor de enseñanza secundaria de física y con esa formación tuvo la tremenda influencia sobre el desarrollo de las ciencias básicas. También está Ernesto Galoni, profesor de enseñanza secundaria de física, pero además ingeniero y con una gran influencia en el desarrollo de los primeros tiempos de la Asociación Física Argentina. Y también Manuel Sadoji, matemático, egresado del profesorado secundario de Buenos Aires. Eso muestra el nivel que tenía la formación de los docentes en la Argentina en la época entre el 30 y el 40 y el 50. Yo recuerdo que en el IMAF, si no me equivoco, fue Galoni quien impulsó el desarrollo de investigación utilizando técnicas de difracción de rayos X. Sí, efectivamente. Galoni, su especialidad fue cristalografía y formó muchos científicos excelentes. Yo recuerdo que el primer difractómetro chico que se compró en IMAF, creo que fue, muchos tuvo que ver su propuesta. Las propuestas de Galoni sobre los temas de trabajo fueron significativas y efectivamente el primer difractor de rayos X se compró con la opinión, fue una decisión prácticamente de Galoni.